¿De qué manera podemos acercarnos a la práctica interna, a la práctica energética, de manera confiable y estable? Podemos empezar a acercarnos a esta práctica con una mentalidad de claridad, entendiendo primero, el qué practicar. El qué es simplemente un esqueleto, en donde enseguida, cuando nos acercamos a ese qué, si no se vuelve una práctica ciega, repetitiva, pero repetitiva sin sentido, sin conciencia, sin una conciencia clara de su objetivo, sin una conciencia clara de qué es lo que estoy haciendo en definitiva, bajo este ritual ciego, aparece el cómo. El cómo es esencial en la práctica energética, el cómo practicar, y ahí es donde vienen los principios internos. Los principios internos son un cómo que empiezan a trabajar una multiplicidad de factores para que se dé un resultado. Son los ingredientes de la sopa. El cómo va a incluir como una serie de ingenierías internas que va a incluir de qué manera usar la intención, dónde, cuándo y cómo poner la atención, qué va a significar atención, cómo empezar a relacionar componentes en el cuerpo, depende del estrato energético que esté utilizando, ¿no? Lo que es la relación de los flujos en el cuerpo, relación de incluso partes, hay un aspecto biomecánico también. Entonces todo esto es el cómo practicar para empezar a tener resultados esperados de acuerdo a cada mecanismo interno y cada principio que quiera trabajar. Entonces esto me empieza a dar una claridad sobre los estratos energéticos, las distintas capas energéticas, los distintos flujos, las distintas relaciones que hay. Me empieza a dar una claridad, un conocimiento de mí también. Y esto también debe ser llevado a un plano de contrastarlo, de verificación y de testearlo, que no quede en un mero plano subjetivo, pero este testeo debe ser estable. El progreso energético yo no lo puedo ver en un ring, en un combate, porque hay multiplicidad de factores que aparecen. Tampoco lo puedo ver en un encuentro de Twitch show, en donde una persona puede ser muy mañosa y tener maneras de tirar a alguien al suelo, y más si se mueve los pies, si es a pie móvil. Entonces no se puede ver el movimiento de los tejidos internos, no se puede corroborar, está todo muy inestable. Así que los parámetros de testear y de verificar deben hacerse de acuerdo a cada principio que esté trabajando, pero de manera muy aislada, no en algo tan caótico como subirse a un ring y ver quién gana. Eso no podría verificar mi progreso en la práctica interna, en la práctica energética. Entonces hay que tener mucha claridad con respecto a esto. Y esto también va incrementando mi sensibilidad y mi percepción, mi sensibilidad energética y mi percepción. Entonces, volvemos al primer punto, esto de entender el cómo practicar. En todo el trabajo energético es importante el cómo, mucho más que el qué. Y en la práctica meditativa, que uno va a llevar al otro, lo que importa es quién practica. Y vamos a ver cómo se relaciona el cómo con el quién, ¿no? Aparentemente, yo. Bueno, pero ese concepto de yo, esa concepción, cómo concebimos y cómo percibimos ese yo, va a modificarse con el cómo, con los flujos que aparecen. Entonces, para que la práctica no sea un caos y un mero repetitivo ritual ciego, que tal vez me produce sensación o no, o me tonifica los abdominales, o me da fuerza en los hombros, cosa que tal vez no es el objetivo de esa práctica, que hay mejores formas. ¿Cuántas veces encontramos realmente prácticas de stretching y de entrenamiento funcional, o gente que va al gimnasio que tiene muchos mejores resultados que gente que practica yoga, porque las técnicas de yoga las está usando para hacer estiramientos y fortalecimiento de hombros o de core, que otros sistemas lo tienen mucho mejor aceitado, mucho más
con herramientas mucho más claras, porque no es el objetivo del yoga originalmente hacer eso. O, no sé, lo mismo pasa con el circo, ¿no? La gente que hace circo hace mucho mejor parada de manos que los de yoga, pero porque no es el objetivo del yoga. Entonces, al no tener claro el objetivo, se vuelve un caos la práctica, o a veces una agitación de sensaciones y movimiento energético de excitaciones del sistema nervioso, pero tampoco no hay un cultivo detrás de eso. Y a diferencia de las prácticas meditativas, en la práctica meditativa no hay un cultivo, hay un familiarizarse con lo que somos verdaderamente. En la práctica energética sí hay un cultivo y hay un causa y efecto. Entonces, esto va generando una claridad de percepciones con respecto a los y de los ingredientes, ¿no? Que van a hacer, qué es lo que va a pasar con la respiración, qué va a pasar con los aspectos distintos de la mente, qué es lo que va a pasar con mi percepción, porque mi percepción va a cambiar de foco, de algo que es excesivamente físico a membranas más sutiles como las fascias, ese tejido elástico interno, luego a campos o flujos eléctricos o relaciones en el cuerpo en forma de flujos también, como si fuesen descargas eléctricas en el caso de la energía yang y en el caso de la energía yin, más de campos. Pero esta percepción tengo que tener un modelo claro y un mapa claro para poder entender de qué manera este ejercicio hace tal o cual cosa y en dónde tiene que estar mi atención para que genere la conexión. Y todo esto puede ser también acompañado, y es algo que yo sugiero, por un diario de práctica. Un diario de práctica va a poder constatar y seguir un paso a paso la estabilización de una práctica regular. Bueno, esto es importante, que la práctica sea regular. Entonces, el diario de mi progreso, de cómo se va, cómo van apareciendo los signos de progreso, cuáles son esos signos, y cómo se va transformando mi cuerpo-mente. Y esto de nuevo me va a generar más conciencia, más claridad, registrar esos cambios, los objetivos con los que al principio aparece la práctica, los resultados fehacientes, que no quedó en mero catarsis, mero movimiento de sensaciones y luego no cambió nada. Bueno, esta profunda claridad del cómo, del por qué, que al principio vienen, me va dando un mapa. Ese mapa es importante que sea trascendido, porque en realidad el verdadero entendimiento no es cuando yo tengo un mapa, sino cuando transito el territorio. Cuando la práctica regular, la práctica continua, empieza a darme un sabor que es mucho más profundo que todos mis saberes previos. Ese es el verdadero entendimiento. Ahí aparece el entendimiento, solo después de la práctica. Pero no una práctica ciega, sino una práctica concisa y a conciencia. La práctica, y más las prácticas de alquimia interna, las prácticas de trabajo interno energético de prácticas taoístas, por ejemplo, o budistas, empieza a haber un proceso alquímico. Ese proceso alquímico, vamos a decir que los taoístas lo llaman song. Song, como liberar. Liberar sin abandonar. No es que tira, sino que libera. Y eso va a pasar a nivel energético, que se va a liberar, se va a cultivar esa energía, y a nivel perceptual. Y esto lo podemos, voy a hacer un esquema, digamos, muy sencillo de esto, ¿no? Supongamos que toco acá mis manos. Esto es solamente una metáfora, nada más. Entonces, yo siento el contacto de mis manos. Mi sensación verdaderamente está sintiendo el contacto de las manos. Juguemos a que en realidad las manos no se están tocando porque los átomos se están repeliendo, en realidad hay más espacio y bla, 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 bla. Todo lo que queramos decir, pero no se están tocando. Pero no lo estoy percibiendo. Yo lo que siento es la repulsión de esos átomos que me da un feedback, etcétera, etcétera.
Entonces, mi percepción ahora está como haciéndome trampas. Es un juego, síganme con esto nomás. Entonces, lo que voy a hacer, por ejemplo, es esta sensación táctil la voy a liberar para ver lo que está detrás o lo que está más allá de mi estructura de pensamiento, de mi mapa mental, de mi mapa perceptual, y me encuentro con lo que está detrás. Hay una energía, hay algo que está detrás. O sea, cuando sin abandonar, relajo mi modelo perceptual, mi percepción, puedo percibir, hay como alguito, algo que pasa. Pero eso no significa nada, o sea, eso es solamente un fenómeno que aparece distinto. Pero hay que seguir en ese proceso de alquimia, de perceptualmente ver lo que está detrás, liberar la fijación de mi percepción en esto denso, en algo más sutil y más sutil y más sutil, y ver qué pasa. Y no quedarme enganchado con algo asombrado, ¿no? Sentí un éxtasis total, o vi tal cosa. Bueno, no, si yo me quedo enquistado en vi esto o sentí esto y vuelvo a querer repetir eso, me quedé fijo. Y no es la idea. En el mundo de las potencias, de los movimientos energéticos, es todo flujo, así que es continuamente liberación. Y en eso obviamente va a haber una liberación de mis mapas conceptuales del por qué y para qué hago las cosas, se van a ir liberando. Y a nivel identidad, porque me voy encontrando que no era lo que yo creía ser. Hay algo detrás, hay como si fuese una vertical de profundidad. Y en esta ingeniería de cómo se van generando los procesos, las relaciones causales, también no solamente hay una serie de ingredientes que causas y condiciones que van a generar un resultado, sino también hay situaciones contextuales que pueden impedir que eso suceda. Por ejemplo, hábitos, no sé, de tener determinado hábito mental o fijación mental. De nuevo, esa cristalización va a impedir mi avance. Otro hábitos puede ser hábitos alimenticios, tener una alimentación muy deficiente, tener hábitos del sueño muy malos, no dormirse muy tarde. Eso va a drenar mucha energía. Tener el sueño invertido, eso va a drenar mucha energía. Consumo de sustancias alucinógenas va a drenar mucha energía. Va a perturbar mucho el chi. Entonces hay un montón de cosas que también pueden impedir la práctica. Por eso es que necesitamos reunir las causas y las condiciones, y en eso también mis hábitos, mi misma personalidad puede ser una interferencia. Si está esperando un resultado con demasiada intención de hecho, es una gran interferencia porque apaga la escucha. Bueno, esta es un mapa general para darle consistencia a cualquier tipo de práctica energética. Cualquiera, incluso prácticas que ya tengan, de las escuelas Mopai, Laipai, Longmen, Quangtsen, de las escuelas alquímicas taoístas, de las escuelas de las prácticas budistas, no sé, Tumo, Fowa, cualquier práctica tradicional. Esto sí, bueno, obviamente, estoy hablando de sistemas de prácticas, no de una cosa suelta que me genera una sensación, porque eso no me lleva a nada, o sea, genera como a una cosa efectista del momento. Así que bueno, espero que esto sirva, esto de armar un diario de práctica, de ver, observar sobre este proceso, ayude a cultivar esa energía, ese camino, ese transitar. Así que espero que sea de mucha utilidad.